Gracias a Dios que nos bendice. Vamos a pedir para que siga con nosotros en la exposición de su palabra. Padre bueno, sigue con nosotros, Señor. Ayúdanos a aprender sobre la esclavitud y cómo librarnos de ella, Señor. Háblanos a través de estas cartas apostólicas, como le hablaste a tantas iglesias a lo largo de la historia, Señor, y tú hiciste maravillas en ellas. Hazlo también en nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hemos estado aprendiendo cómo el libro de Romanos te explica el Evangelio, cómo Dios nos muestra su poderoso Evangelio, ahora a través de este libro, algunos le llaman el Evangelio según San Pablo, cómo es que Él explica esa forma de encontrar la salvación. Y vamos a continuar eso que iniciamos la semana pasada, hablando sobre cómo Pablo explica el Evangelio y haciendo un énfasis en cómo Él muestra a una persona cuando está lejos de Dios como un esclavo, como una persona que necesita ser liberada, como un Dios lleno de compasión y de bondad que quiere venir y que quiere librarnos de la esclavitud y llevarnos a una libertad completa y total. Y eso pues obviamente no inició en Pablo, sino inició en Dios, que quiere el bien para todo ser humano. Y Jesucristo habló de esa esclavitud que Él quería venir a romper. Lucas 4, versos 18 al 22, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, Jesús hablando en la sinagoga, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y vemos cómo Jesucristo les dijo: hoy se ha cumplido una profecía. Hoy esto que estamos abriendo, y tomó un profeta y leyó el profeta, se los leyó a ellos y les dijo: hoy se cumple esta profecía. Y se refería a que él estaba lleno de Dios, lleno del Espíritu, y que iba a dar esas buenas nuevas, que es el Evangelio, las buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, y a los cautivos, o sea, a los esclavos, los iba a liberar. Sin embargo, muchos de ellos no recibieron la buena nueva de una manera que se hiciera eficaz eso en sus vidas, porque estaban viendo no la promesa y el que se iba a cumplir la promesa, sino estaban viendo al hombre. Y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea, ¿no es este el hijo del carpintero, que también aprendió el oficio y que se hizo carpintero? Y no estaban viendo con fe esa promesa. Y la manera de hallar esa verdadera libertad es tener esa fe en Dios que te puede dar esa promesa. Y nosotros podemos estar invitados a ser libres y reaccionar de una manera totalmente diferente. Y esto ha pasado muchas veces en la historia, en grupos que fueron librándose de la esclavitud. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se dio la guerra entre el norte y el sur, los del norte defendían la unión y eran al principio no totalmente abolicionistas, o sea que no estaban todos en contra de quitar la esclavitud, pero muchos de ellos sí estaban, hasta que finalmente Lincoln se levantó y proclamó la lucha por la libertad. En el sur eran los confederados y pensaban totalmente diferente, eran pro esclavitud, querían tener un sistema de producción en base a la esclavitud. Y bueno, en el norte Lincoln alineó las esperanzas de muchos del sur cuando declaró libres a todos los esclavos, incluso a los esclavos de los estados rebeldes, o sea, a los del sur. Entonces, los esclavos que estaban en el sur cambiaron su enfoque, porque ya no nada más era una lucha por ver si gana el sur o el norte y en qué lugar vamos a quedar, sino era una lucha por la libertad. Y en esa oportunidad que se les dio a los grupos del sur de decir: puedes ser libre, ya no tienes por qué estar siendo esclavizado por nadie, hubo dos grupos. Un grupo que aprovechó su oportunidad, se levantó y exigió lo que por ley ahora le correspondía, que era la libertad, y otro grupo de gente
apocada, de gente acostumbrada a ser esclava, de gente que no aprovechó su oportunidad y siguió en esa esclavitud con ese tipo de abusos. Y vamos a describir a cada uno de los grupos. Los que aprovecharon su oportunidad de conquistar la libertad se movieron y por miles fueron y escaparon, muchos de ellos al norte o a lugares que estaban siendo ocupados por el ejército de los de la Unión, y empezaron a estar con ellos. Dejaban las plantaciones de noche, caminaban kilómetros, a veces atravesaban caminos no muy confiables, ríos. Y el caso es que más de 180,000 hombres se unieron al ejército con gran valentía, a los del norte, y empezaron a luchar por su liberación. Después fueron asumiendo, algunos, además de meterse en el ejército, fueron asumiendo otras actividades dentro de esa libertad que ahora podían ejercer, aunque no fueran militares. Encontraron trabajo como seres libres, fundaron iglesias y comunidades libres, se hicieron líderes comunitarios y apoyaron la reconstrucción del país. Y sus decisiones, el decir, voy a vivir esa libertad, marcaron un antes y un después en sus vidas y que fueron totalmente diferentes. El segundo grupo, el grupo de los esclavos que no creyeron esa promesa que dio Lincoln y no escaparon, ignoraron la proclamación que decía que podían ser libres, temían que los fueran a cazar porque organizaron los del sur patrullas armadas y que si me cazan y si yo estoy escapando me van a castigar brutalmente, y empezaron a difuminar muchas calumnias en donde decían los del sur que los del norte iban a vender a los esclavos y que iban a abusar peor de ellos. Y además, como tenían miedo de que se les fueran los esclavos, empezaron a apretar más y a tener una intensa, más fuertemente amarrada su vida a la esclavitud, de tal manera que les fue peor. Cuando finalmente perdieron los del sur, pues los esclavos fueron liberados, pero algunos tardaron incluso años en obedecer esa ley abolicionista, y a pesar de que ya por ley no los podías esclavizar, seguían con sus mismos, entre comillas, amos y no tenían la libertad. Y los que de plano salieron, enfrentaron gran pobreza, no sabían qué hacer y vivieron una esclavitud económica por décadas. Muchos incluso murieron sin ver la libertad. ¿Y qué hizo la diferencia entre esos dos grupos? Unos se levantaron y conquistaron su libertad y otros no hicieron nada. Estuvieron apáticos, estuvieron pasivos, tenían la esclavitud pero no hicieron nada. Entonces cuando Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta promesa delante de ustedes en la sinagoga, les estaba diciendo, hoy puedes ser libre. Hoy tengo una gran noticia para ti. Hoy puede ser tu día. Hoy pueden tus cadenas ser rotas. Hoy puede ser un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva persona. Hoy puede ser libre. Pero muchos tomamos, los seres humanos, o una actitud arrojada, decir, esta es mi oportunidad y voy con todo, o una actitud apática, incrédula. ¿Será que de veras se puede hacer? ¿Será que pueda realmente ser libre? Y eso no nos lleva a ningún éxito. Jesucristo nos invita a buscar con determinación una salvación de lo más valioso que tenemos, que es nuestra alma, y hacerlo de una manera osada. Mateo 11, verso 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, Jesucristo sabía, para que tú seas un ciudadano del reino de los cielos, para que tú tengas tu nombre escrito en el libro de la vida, para que tú seas una persona que tengas una promesa de entrar, una casa en el cielo que yo te esté haciendo a ti, necesitas ser osado. Necesitas sufrir violencia, o sea, ir y arrebatar aquello que yo gané y yo conquisté para ti, pero no solamente es que yo te lo voy a dar, tú también vas a arrebatar, vas a luchar por tu propia libertad y necesitas tener valentía, osadía e incluso en un sentido de explicar qué tan osadamente debemos de buscar esa libertad, te dice violencia. Y no quiere decir que vamos a ir a pelear contra alguien físicamente, sino es una figura que te está enseñando que debes de ser violento y arrebatado para conquistar aquello tan grande que Cristo lo conquistó en la cruz, dando su vida por nosotros. Entonces,
se requiere quitar la indiferencia, se requiere buscar de todo corazón a Dios y encontrar esa gracia que Él ganó para nosotros. Y vamos a explicar cómo Pablo en el libro de Romanos habla de la esclavitud, cómo él dice que es la esclavitud y cómo presenta un alma necesitada como un esclavo. Porque Jesucristo dice que Él vino a liberar a los cautivos, o sea que Él vino a librar a los esclavos. Y que esa promesa es para todo ser humano y que cuando estuvo en la sinagoga les dijo, hoy se ha cumplido esta promesa para ustedes. Y si estuviera aquí Jesucristo predicando, te diría lo mismo, hoy tengo el poder de darte esa promesa. Hoy te puedo liberar, hoy te puedo ayudar. Pero quizás nosotros estaríamos como aquellos pensando, no es este el carpintero, no es este el hijo de José, y no viendo la promesa, sino viendo las superficialidades. Pero no queremos hoy ver las superficialidades, sino queremos irnos a la raíz. Cristo nos puede liberar de la cautividad. Y para entender cómo es que nos puede librar de la cautividad, bueno, vamos a empezar a explicar cómo es eso de la esclavitud. Romanos 6:16, vamos a ver cómo Pablo habla de esa libertad y para explicarle esa libertad, primero te dice la esclavitud. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. O sea, te está hablando de que en un concepto espiritual, en esa figura que Dios usa para llevarnos a la verdad, te dice, un esclavo es aquel al cual tú te sometes para obedecerle. Y si escoges al pecado, te lleva a la muerte. Y si escoges a la obediencia, te lleva a que tú te hagas una persona justa. Entonces, ¿qué es? Vamos a ir a la raíz de todo. ¿Cuál es la definición de un esclavo? Un esclavo es una persona que está bajo la propiedad de otra, que es tu dueño, que tu libertad personal está vendida y estás obligado a trabajar, aún en un concepto de esclavitud antiguo, sin recibir salario, normalmente por la fuerza o bajo coacción o amenaza, pero eres una persona esclava de aquel que te obliga. Eres su propiedad. Y a lo largo de la historia, que hubo muchas veces la práctica de la esclavitud, en algunos lugares bastante moderada, o con una cierta justicia para los esclavos, y en otros bastantes abusos, donde incluso a las mujeres las violaban, les hacían lo que fuera, y hubo bastantes maldades, los vendías, los malbaratabas, no les dabas de comer, hacían muchas crueldades hubo con los esclavos. Pero el caso es que una persona esclava ya no era dueña de sí misma. Yo soy una persona que le pertenece a otro, mi dueño es otro. Y pierde su libertad, que es la capacidad que tiene una persona para actuar, pensar o decidir por sí misma sin estar sujeta a la imposición externa de algún otro que decida, ya sea que quiera o no quiera, perdió su libertad. Entonces te haces como una propiedad del otro. Así como cuando tú tienes un carro y el carro va a ir a donde tú quieras. Le giras el volante, va para un lugar. Si quieres va a correr mucho, si quieres le pones un montón de carga, si quieres lo cuidas, lo lavas, si no lo maltratas porque es tu propiedad. Así era un esclavo. Y dice la Biblia que puedes ser o esclavo de la justicia, o sea que sirvas a lo que es justo, o puedes ser una persona que seas esclava del pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? Si una opción es ser esclavo del pecado, ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 te explica qué es el pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces hay una ley, que ya hablamos de ella la semana pasada, cuando hablamos de cómo Dios tiene una ley universal y eterna, y que nos da testimonio en nuestra conciencia de esa ley universal y eterna, que también es tan importante que él mismo la escribió con su caligrafía. Con el dedo de Dios quiso dejarnos con su letra esa ley puesta. Entonces en una piedra que la derritió con su dedo, escribió los 10 mandamientos, la ley de Dios resumida en 10 órdenes sencillas para que no se complique. Y que en realidad no se refiere a otra cosa más que aprender a amar a Dios y aprender a amar al prójimo como a uno mismo. ¿Y qué es esa ley?
Aunque no hayamos estudiado mucho los 10 mandamientos y las cuestiones morales de la Biblia, la tenemos impregnada en nuestra conciencia y te acusa o te defiende tu razón cuando haces algo correcto y conforme a la ley, o te acusa cuando estás haciendo algo en contra de la ley. Y esa ley, cuando nosotros no la guardamos, pecamos. Si no amamos, pecamos. Si no guardamos la fidelidad en el matrimonio y rompes el vínculo matrimonial, pecamos. Si mentimos, pecamos. Si no le das un corazón a Dios que lo ame, pecamos. Y los primeros 4 mandamientos están hablando de cómo amar a Dios. Cuando no honramos a nuestro padre y a nuestra madre, pecamos. Entonces, el hacer ese tipo de violaciones a las cuestiones de la ley es transgredir la ley, que además está escrita en nuestras conciencias. Pero te sigue explicando Pablo cómo es esto del esclavo. Y te dice que al ser esclavo, continuamente presentas tu ser al servicio de aquello que te esclaviza. Romanos 6, 19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, de nuevo siguen esa figura. O eres para lo malo, para el pecado, para la iniquidad, que quiere decir una maldad extrema, perversión moral, la injusticia. O puedes usar no para lo sucio, sino para lo justo, para lo correcto, tu cuerpo, tu ser. Y te está motivando a que tú dejes esa esclavitud y que presentes tus miembros, que no se refiere a otra parte más que a cada sección de tu ser, tu mismo cuerpo, tu mente, tu corazón, para servir no al pecado, sino a la justicia. Pero la cosa es que a veces uno piensa que vamos a tener dominio sobre el pecado y no te das cuenta en la manera en la que el pecado te jala y te esclaviza. Te termina controlando. Es como cuando la gente empieza a caer en la cuestión de las drogas y casi siempre el engaño es el mismo. Yo voy a tener control. Yo voy a decir cuándo sí y cuándo no. Y al rato ya no tienen control. Al rato están desesperados. Al rato están robando para comprar droga o están prostituyéndose o haciendo lo que sea, asaltando una casa, lo que fuera, gasolinera, donde sea, porque yo necesito la droga porque no puedo vivir sin ella. Entonces no es que tú puedas decidir que sí, que no, sino que viene el pecado y te toma y te hace totalmente siervo del pecado. Había unos adolescentes que había una zorra que había amenazado muchos gallineros del vecindario y se comía las gallinas y los huevos y demás, y se hartaron los adolescentes de que sus mamás se quejaran de lo que la zorra hacía y decían: vamos a agarrar a la zorra. Y entonces llegaron ahí a donde estaba la zorra y no cabían porque la madriguera de la zorra era una cueva así pequeñita, y entonces uno que estaba delgadito cabía ahí en la madriguera de la zorra y se mete así para agarrar la zorra. Y de repente le grita a los que estaban afuera: ¡la tengo, la tengo! Pero después empezó a clamar llorando: ¡me ha cogido, me ha cogido! Porque la zorra lo agarró a él, lo estaba mordiendo, lo había agarrado y lo empezaron a ayudar y a jalar. Así es el pecado. Sientes que lo tienes, sientes que lo has agarrado, sientes que lo dominas, pero el que te coge es el pecado a ti. ¿Y qué te hace? Te hace su esclavo. Ahora vives para lo que el pecado quiere. Ahora eres su siervo. Y entonces las características de la esclavitud, Pablo las describe en el libro de Romanos de una manera muy clara. Te dice: mira, cuando tú empiezas a estudiar la ley, a través de la ley, te das cuenta que el pecado te tiene agarrado por muchos lados. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y está precioso este pasaje porque te está diciendo: atrévete a ver el pecado, atrévete a ser valiente y ahondar en tu alma y ver el pecado, porque la ley se introduce para que el pecado abunde en ti. Y cuando abundó el pecado, abundó la gracia. O sea, ¿cuándo viene la gracia de Dios a la vida de una persona? Cuando se da cuenta de todos los pecados. Empiezas primero
de alguna manera evadida, creyendo que no hay mandamientos, sintiéndote como que no, pues como que no es malo, como que qué tiene de malo el hacer tal o cual pecado. Y de pronto te vas dando cuenta, lees la Biblia y dices, aquí estoy mal. Yo no honro a mis padres. Aquí estoy mal también, estoy lleno de codicia, aquí estoy mal también, tengo un montón de avaricia, aquí estoy mal también, y empiezas a ver tu vida y te empiezas a acusar por todos lados. Hasta que dices, bueno, qué bárbaro, estoy totalmente mal, porque lo ves tu vida por un lado, por el otro, por lo que hiciste hace años, lo que haces actualmente, y te das cuenta que estoy lleno de pecado. Cuando una persona se abre su corazón y sabe, estoy lleno de pecado, vas con Dios y Dios te cambia por completo. Y la Biblia te enseña a que puedes tú hacerte una nueva persona, cambiando todo, y a veces lo refleja como con un vestido. Y que Dios viene y te da una nueva ropa, un nuevo vestido. ¿Cómo Dios te da una nueva ropa? Bueno, cuando nos vamos a cambiar, pues te quitas la ropa, te quedas desnudo, sin nada, te bañas y luego te pones una nueva ropa. Pero también enseña la Biblia que Dios no te da más que un vestido nuevo, no te da un remiendo a tu ropa, no te da algo así como que no está tan mal tu ropa, voy a cortar un pedacito de esta que sí sirve, te la voy a pegar en la otra y te lo voy a surcir. No, Dios no la hace desastre. Dios no repara así más o menos las cosas. Dios te da una ropa nueva, Dios te da un corazón nuevo, Dios te da una vida nueva. Dios te da un corazón que ame y que puedas hacer las cosas verdaderamente, pero te lo da cuando el pecado abunda. Y no es que interpretemos ese versículo, para que el pecado abunde, me voy a ir a robar 1000 bancos, me voy a ir a vender droga, me voy a ir a hacer muchas cosas. No se refiere a eso, se refiere a que veamos nuestra vida, que hemos hecho un montón de pecados. ¿Para qué nos envanecemos y para qué andar de soberbios diciendo, no, yo no he hecho nada, no, yo he estado muy bien, no, yo soy increíble, no, qué bárbaro, yo soy lo máximo, no, sí, ándale, pues, no te vas a salvar nunca. Pero lo que necesitas es ver tu pecado. No ver el pecado del otro, porque a lo mejor dices, no, qué bueno, ojalá le caiga a mi mamá que está aquí oyendo la reunión conmigo, porque ella sí tiene muchos pecados. No estás entendiendo nada. No estamos hablando del otro, estamos hablando de ti. No es para que veas a otros, es para que te veas tú. Pero cuando una persona se pone a minimizar sus pecados, decir, no estoy tan mal, no, mal los asaltantes, mal los que han matado a los niños, mal, eso es cuando alguien no ha reflexionado profundamente en sus pecados. Pero cuando viene la ley y dejas que la ley entre en ti y empieza la ley a acusarte y a ser sincero y a leer los mandamientos de Dios, a comparar tu vida con todo eso, dices, la verdad yo sí tengo muchas cosas mal. La verdad yo sí estoy enfermo. La verdad es que yo sí necesito que un médico venga y me ayude y me salve. Y a lo mejor empiezas a sentirte realmente lleno de esclavitudes. No puedo dejar el rencor, no puedo dejar de codiciar, no puedo dejar de pensar lo malo, no puedo dejar las tendencias al robo o a cualquier otra maldad. Y entonces te dices, ¿quién me va a librar? Y viene la gracia abundante de Dios. Pero cuando no ves el pecado, cuando no quieres escarbar tu alma, cuando dices, a mí que me la expliquen, a mí que me digan, a mí que me hagan. No, tú eres un consentido, un niño consentido que quieres que te lleven cargando y que te salve otro. No, necesitas tú trabajar en tu propio corazón. Oseas, el profeta, describió a Efraín y a Judá como esclavos. Y decía que Dios quería tratar y darles medicina para que escaparan de su esclavitud. Pero también te dice que uno iba a salir y otro no iba a salir según la actitud que ellos tuvieran para ver eso. ¿Quieres ahondar en ti y escarbar y ser valiente y darte la oportunidad de buscar lo que está mal? Te voy a ayudar. Pero si no lo quieres hacer, palabra que nadie lo va a hacer por ti. Porque aquí no es un lugar donde vamos a tomar como una niñera que te va a hacer todo y que te va a decir, no, necesitas tú hacer tu parte. Oseas 10, versos 11 al 12, fíjate bien, dice, Efraín es novilla domada que le gusta trillar.
Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, y luego te compara, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Y luego te la aplica y te dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Ahora vamos a entender este pasaje. Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. ¿Qué está diciendo? Efraín es una vaca joven, acostumbrada a trabajar en actividades ligeras. La describe como en una idea campirana que ellos entendían. No se exige mucho Efraín. Está consentida Efraín. Se la lleva tranquila. ¿Y sabes lo que yo le voy a hacer a Efraín? Haré llevar yugo. Y a veces así somos. Deberíamos estar en el campo produciendo. Deberíamos de dar fruto. Y Dios nos pone en el campo para dar fruto, pero nos gusta llevárnoslas a la ligera. Tranquilo. No, espérate, tranquilo, hombre. Si no son carreras, espérate, tranquilo. Todo tranquilo. Todo que no me angustie. Todo que no me haga ver a profundidad de mi corazón. Todo ligero, todo superficial. Y entonces Dios sabe que solamente si te aprieta, vas a buscar. ¿Y cuándo buscamos? Cuando te da un cáncer. Cuando tienes un accidente y estás ahí fracturado y estás ahí, ¡ay Dios, ayúdame! Cuando sientes que te vas a morir. Ahí sí, estás buscando en el último momento porque eres como Efraín, ligero, superficial, y hasta que ves la línea de la vida al final, o que se te asoma, o que te ponen una pistola porque te van a dar un asalto, o que hay un terremoto y de repente la gente cae ahí de rodillas pidiendo a Dios. Ahí sí se acuerdan de Dios. Pero antes, tranquilo. Y luego te la compara con Judá. Dice, Judá quebrará sus terrones. ¿Qué quiere decir eso de quebrar terrones? De nuevo está usando una figura del campo, como cuando quieres arar, cuando quieres trabajar y agarras el campo y le metes las herramientas y empiezas ahí a trillar, a quebrar la tierra y a trabajarla para que se ponga no dura, sino que le pases una y otra vez hasta que quede suavecita y pueda recibir la palabra. Cuando muchas veces oyes el evangelio y no has trabajado en tu corazón, esa palabra no viene y entra en ti. Y entonces no hay bendición. Y yo sé que podremos estar explicando la esclavitud y muchos lo van a olvidar. Y muchos son duros y seguirán duros. Y no van a cambiar. ¿Por qué no quieres trillar en tu corazón? ¿Por qué no te quieres esforzar? Porque si no lo haces tu palabra, que no lo voy a hacer yo. Porque Dios no me pide más que explicártelo. Pero ¿quién puede ver tu vida más que tú? Tienes que hacerlo tú. Yo no conozco tu vida, no conozco tu pasado, no conozco qué hiciste, qué no hiciste. Dios lo conoce y tú también si quieres esforzarte y trabajar. Pero cuando eres superficial, cuando quieres hacerlo así, no vas a llegar a nada. Y entonces Dios compara a Efraín, que es novilla ligera, que todo se le hace fácil, que es superficial, a ligero, todo es un chiste. Todo es fácil. Con Judá, que estaba quebrando terrones. Hay que quebrar terrones en el corazón. Hay que venir y arar tu propio corazón. Hay que hacer un hueco, hay que quitar las piedras, hay que limpiar el campo, hay que hacerlo de una manera correcta. ¿Hasta cuándo? Hasta que el pecado sobreabunde. Porque donde abundó el pecado, abundó la gracia. ¿Quieres una gracia abundante? Te está diciendo Dios, yo te puedo dar una gracia abundante. ¿A quién se la da? Porque esa gracia no la da el pastor. Esa gracia tampoco es que la persona la escoja por sí misma. La da Dios. ¿Cuándo Dios te la da? Cuando ves abundante tu pecado. Cuando profundizaste. Cuando lo viste osadamente. Cuando si tenía necesidad sacaste citas, pediste a ver por qué esto está bien, por qué esto está mal. ¿Cómo puedo? Ayúdame en esto, acá, etcétera. Pero sobre todo asumes tu responsabilidad. Porque quieres ahondar.
y quieres trabajar en tu alma. Pero Dios sabe que los seres humanos muchas veces somos como Efraín, ligeros, superficiales, hasta que te aprieta el yugo. Entonces sí. Y te dice, sé como Judá, que rompe terrones. Y espero que hoy todos rompamos terrones y hagamos que nuestro corazón sea tratado para poder recibir la palabra implantada. Depende de ti, totalmente de ti. Pablo, que fue el autor de Romanos, trabajó su corazón. Y en ese trabajar su corazón le llevó a ver sus pecados tan grandes que se sentía el peor de los pecadores. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mira que Pablo era un fariseo, hebreo de hebreos, que guardaba muchas leyes y demás. Y cuando se puso a ver sus pecados, dijo, yo soy el primero. Yo hice muchas maldades. Yo perseguía a la iglesia. Yo hice muchas en mi ceguera, en mi aferramiento religioso. Hice muchas injusticias. Hice mucho mal. Pero Jesús vino al mundo para salvarme. ¿Por qué? Porque yo reconocí mis pecados y de los pecadores yo soy el primero. Entonces de nuevo te refleja la misma idea. Él viene y te ayuda y te salva cuando te sientes en cadenas, cuando te sientes perdido, cuando te sientes desesperado, cuando te das cuenta de tu culpa. Pero si no te quieres dar cuenta de tu culpa y empieza la soberbia y la ligereza, la superficialidad, no vas a salir nunca. No vas a salir nunca. Dios quiere que ahondemos en nuestro corazón. Dios quiere darte gracia. Dios quiere ayudarte. Pero habrá alguien aquí que entienda tan claramente su pecado que diga, yo soy el peor de todos. El peor de los pecadores, así se sintió Pablo. ¿Por qué el peor? Porque cuando no estás viendo a los otros, señalando a los otros como amargado, viendo a este, viendo al otro, como juzgón, como soberbio, y te pones a ver solamente a ti, puedes analizar bastante bien tu corazón. Y no hay corazón que tú puedas conocer mejor que el tuyo. Porque la verdad, no tenemos la capacidad, los seres humanos, de ver los corazones de los demás. El que sí los ve es Dios. Tienes la capacidad de ver un corazón bien. ¿Cuál? El tuyo. Porque cuando alguien es muy juzgón y muy apuntador y quiere, no, yo veo lo que tiene él y ella y demás, a veces tiene pura malicia detrás de todo eso. No tenemos esa capacidad. Nosotros vemos a través de los frutos los corazones, pero hay un corazón que sí puedes ver, el tuyo. Y cuando te pones a ver tu corazón, te sientes tan desesperado cuando realmente estás buscando arreglar tu vida con Dios, que dices, no, de los pecadores yo soy el primero. Eso hizo Pablo, porque se puso a ver su corazón. Y cuando empiezas a darte cuenta qué mal estoy y tratas de cambiar, empieza a aparecer la esclavitud y te la quieres quitar, pero te das cuenta que por más que lo hagas, no te puedes librar de la esclavitud. Romanos 4:4 dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, por más que le hagas, no puedes salir. Al que obra, o sea, dices, bueno, ya he pecado un montón, ahora voy a obrar y voy a amar, voy a ayudar, voy a hacer algo correcto, etcétera. Y después de eso te sientes peor, porque dices, pues lo debí de haber hecho desde hace mucho, pues yo estoy bien esclavo. Entonces no es que yo voy a obtener una paga, sino que peor te sientes, porque te sientes más culpable, te sientes más deudor. Y mira, para entender esto que te está diciendo Pablo aquí, es algo interesante, las tiendas de raya que había en la Revolución Mexicana, que, bueno, eran diferentes de hacienda en hacienda y no siempre fue así, pero en algunas haciendas fueron unos mandados en la manera en la que trabajaban o explotaban a los trabajadores. Los trabajadores no eran
pagados en efectivo, sino eran pagados con vales. Y en México no existía, entre comillas, la esclavitud, pero te hacían un sistema que en realidad, de facto, te terminaba esclavizando en algunas haciendas, no en todas. Entonces, vamos a suponer en una de esas haciendas abusivas que había, donde te pagaban con vales y te explotaban mucho para que tú pudieras obtener esos vales. La ropa, los alimentos, te los vendían carísimos en las haciendas. Entonces tú trabajabas como peón o estabas trabajando muy duro en la hacienda, te daban unos valecitos y ¿cómo voy a comer? Ve ahí a la tienda de la hacienda y pues te daban carísimo los alimentos, carísimo la ropa, carísimo los zapatos, carísimo todo y tú llegabas después de haber trabajado mucho, llevabas tu valecito y no te alcanzaba para la comida de la semana, no te alcanzaba para los guaraches que necesitabas, no te alcanzaba. Entonces, ¿qué hacías? ¿Qué crees? Te voy a prestar. Te voy a prestar para que tú puedas llevarte la comida que tú necesitas. No te preocupes, yo te presto. Y prestaban. Pero te lo voy a prestar con intereses. Y te ponen intereses que eran altitos. Entonces ahora tenías que ir y trabajar más para pagar la deuda y para poder vivir. Y siempre que hacías cuentas para salir de eso, estabas más endeudado y más embarrado que antes. No te podías ir a otra hacienda porque debías de liquidar tus deudas antes de salir. Y además también por ley, si tú tenías un montón de deudas y morías, pues las deudas se heredaban. Y ahora tus hijos tenían que pagar tu deuda. Y entonces tu trabajo no era, tu salario no era gracia, sino era deuda. Y por más que tú te esforzaras y te esforzaras y te esforzaras, no podías salir nunca de ahí. Era un sistema que te terminaba de esclavizar. Así como pasaba, que por más que tratabas no lograbas pagar la deuda y no lograbas salir, así pasa con el pecado. Por más que trates, por más que intentes, por más que te esfuerces, no puedes pagar la deuda y no puedes salir. Y aún Pablo describe la esclavitud que te genera una frustración enorme y un enojo grande. Romanos 4:15 dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, cuando estamos sintiendo la ley y cuando empezamos a buscar a Dios y cuando nos damos cuenta de lo mal que estamos, la ley produce ira, te da coraje. Mejor me iba cuando ignoraba, mejor me iba cuando vivía sin ley. Pero ahora que conozco la ley, me siento culpable y no quiero sentir culpable. Y analizar el pecado no es algo agradable. Te trae culpa, te trae frustración, te hace sentir mal. ¿Por qué carajos hice esto? ¿Por qué no puedo vivir como? ¿Por qué soy tan envidioso? ¿Por qué soy tan enojón? ¿Por qué otra vez exploté? ¿Por qué otra vez golpeé a mis hijos? Y fui una persona que hice lo que no debía. ¿Por qué? Y estás todo lleno de coraje y de frustración y mal. La ley hace que te enojes y te culpa y te deja frustrado por completo. Y peor aún, te trae muerte. Romanos 6:21 dice, porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellos es muerte. Entonces, cuando estás esclavo al pecado y vas a muchos pecados y empiezas en la ley a tratar de arreglarlos, ya no voy a pecar más, pero otra vez caes y demás, terminas frustrado, enojado, sin poder salir y muerto espiritualmente. ¿Morir a qué? Morir a la fe. No puedes creer, ya no puedes creer. Ya no es una manera sencilla de voltear a Dios y confiar y creer, sino que ahora todo es un rollo, todo es un problema, todo es teología, todo son cuestiones mentales y no puedes salir de todo aquello, estás totalmente confundido, no puedo tener una fe sencilla en Dios, estoy muerto espiritualmente, no puedo salir. Y como es difícil entender esto de la esclavitud en el alma, Pablo da dos ejemplos que nos dejan muy claro este asunto. El primer ejemplo es que te lo compara con un matrimonio fallido, donde tú estás forzado a vivir con quien no quieres. Y mira, yo sé que ahora, si tú estás casado, es muy fácil divorciarte.
De hecho, ya ni siquiera necesitas que la otra persona firme. A lo mejor te va a tomar un poco más de tiempo, pero como la libertad es un derecho humano, a la larga te vas a terminar divorciando si tú quieres. No es difícil ahora divorciarte, pero antes era un problema. Y hay que entender la Biblia cuando se escribió en el contexto en el que se escribió. Por ejemplo, en 1857, en Inglaterra, por primera vez permitió el divorcio en las cortes civiles. En 1900, en Estados Unidos, había 0.7 divorcios por cada 1000 personas, o sea, era muy bajo el porcentaje de personas que se divorciaran. Ahora es bastante común. Y cuando la gente se casa, a veces hay hasta bromas, hay a ver cuánto duran, o a veces no es la primera, sino la tercera con la que te quedas y te hacen bromas esas. Pero antes no era así. Entonces, Pablo toma el ejemplo de la esclavitud con un matrimonio con el que tú no quieres estar. Romanos 7, versos 1 al 2 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Pero la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces se está usando esa idea antigua donde la gente no se divorciaba y es muy fuerte, donde te dice, mira, el pecado es como estar casado con alguien que no quieres. Y no quieres, pero ya estás casada con él. Y ahora, para librarte de un marido patán o problemático, golpeador o malo, pues ¿qué te queda? Según la costumbre pasada, yo sé que ahora te puedes divorciar, pero antes lo que pasaba era, pues que muera el marido. Y ya que muere el marido, pues entonces estás libre de ese problema. Y mira, para darte un ejemplo, hay un testimonio de un matrimonio en el medievo. Él era un rico acaudalado que vivía en un castillo. Su nombre, Raymond de Roussillon. Y era un hombre soberbio, acaudalado, cruel, y era temido por todos. Y se casó con una mujer, Margarita. Margarita era de mirada triste, de corazón noble, de voz callada, y además se casó como usaban antes, no por amor, sino por deber, porque se casa con el rico le da dinero, le ayuda a la familia, termina casada con él. Y era infeliz, Margarita, con su esposo. Y un día el rico contrató un trovador, como lo hacían en la Edad Media, que llegó al castillo, Guillem de Cambestany. Era un joven poeta, artista, noble, que estaba al servicio del rico. ¿Y qué crees? Que la esposa quedó cautivada por aquel trovador. Y que el trovador, al ver a aquella mujer de corazón noble y demás, se enamoró de ella. Y empezaron a tener un romance oculto. Y de pronto el rico descubrió el romance. Y le dio caza al joven como a un animal. Salió supuestamente a cazar, mató al joven, le arrancó el corazón y le trajo el corazón a un tibio a su esposa, que nunca la trataba bien y nunca la amaba. Y le dijo, cocíname este corazón con especias y vino, porque te quiero agasajar, lo traje para ti. La esposa dice, pues este nunca me da nada, ¿no? De pronto hasta contenta se puso, por una vez en la vida me da algo para mí, pues bueno. Se puso a cocinar el corazón, lo preparó como ella sabía, se sentó su esposo, se puso a comer con ella y se comieron aquel corazón pensando que era de un animal ella. De una manera cruel y perversa aquel hombre le dice, eso que te acabas de comer es el corazón de tu amante y ahora lo llevas dentro. Ella terminó diciendo, con razón era tan dulce. Se paró, caminó hacia la torre, abrió la ventana y se arrojó. Y terminó muerta en una tragedia, en un suicidio, porque ¿cómo estar casada con una bestia así? ¿Cómo estar casada con un hombre así, tan cruel, tan malo, tan perverso, que caza al amante, que te lo da de comer
y que además de alguna manera fue muy tentada a llegar a eso, porque pues como era su esposo. Entonces no quiero estar casada con alguien así, y es como una esclavitud estar casada con un perverso y cada vez que esté comiendo con él me lo va a estar recordando. Prefiero no vivir. Y fue y se arrojó de la torre. Imagínate, la mujer conocía el amor y esta bestia lo mató y ahora estoy obligada a vivir con él por el resto de mi vida. ¿Cómo me puedo quitar esta esclavitud? ¿Cómo me puedo quitar esta humillación? No puedo, prefirió la muerte. Y fue y se mató. Entonces Pablo te dice, así es la esclavitud al pecado, no lo puedes dejar, lo tienes tan pegado a ti y lo tienes tan agarrado a ti como una esposa mala que va contigo a todo momento y no te puedes librar de ella, o como un esposo malo que no te puedes librar de él. Primer ejemplo de Pablo. Segundo ejemplo, como Pablo quería que quedara clarísimo eso del pecado y cómo te esclaviza, mostró su propio drama personal. Que como dice Pedro, los indoctos e inconstantes tuercen estos versículos que te voy a leer y cómo les gusta a los abogados del pecado andar usando estos versículos mal interpretados. Pero vamos a entender cómo Pablo te dice su propio drama personal a través de estos versículos. Y te empieza a contar su testimonio de cómo Dios lo libró a él de la esclavitud. Y te dice, al inicio violaba los mandamientos de Dios en ignorancia, pero después cuando me puse a estudiar la ley, me llené de culpa. Romanos 7, versos 9 al 11. Veamos el testimonio de Pablo. Dice, y yo sin ley vivía en un tiempo. Está hablando de su testimonio. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahí está diciendo Pablo su testimonio. Yo era una persona muerta en vida. Estaba engañado, estaba por el mandamiento sufriendo y me sentía muy mal. Sin ley vivía en algún tiempo. Ahí andaba yo sin entender las leyes ni los mandamientos de Dios, pero después, tú sabes que él se hizo fariseo, se puso a estudiar todos los mandamientos de Dios y el pecado con el mandamiento revivió. Y se dio cuenta que tenía un montón de pecados. Y entonces yo morí. Me sentía muerto. Me sentía seco. O sea, iba Pablo a la sinagoga a entender los mandamientos de Dios. Creía, voy a tener una espiritualidad, voy a tener una vida superior. Primero iba Pablo pecado de tus cosas. Y después revive el mandamiento. Y él muere. Es como cuando una persona tiene miedo a drogarse. Y lo hace la primera vez y se siente muy mal y la culpa es muy grande y siente que lo van a oler o que le van a decir por haber consumido droga y se siente muy mal, pero ya después lo empieza a hacer y hacer y hacer, te engaña, se hace automático y te acostumbras y hasta te justificas y dices, pues los que no se drogan son tontos, la pueden pasar muy bien, estoy en éxtasis y me va muy bien. Pero de pronto llega ese drogadito y lee la ley de Dios y dice, no te embriagues con vino en lo cual hay disolución, o sea, no eches a perder tu mente con alcohol o cualquier otra droga. Dios te quiere sobrio, Dios te quiere inteligente, no quiere que estés evadido y en éxtasis olvidando tus responsabilidades y empiezas a entender los mandamientos de Dios y dices, no, estoy re mal. Y revive el pecado porque estudia la ley. Entonces así era Pablo. Yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento revivió y yo morí. El pecado revivió, volvió a tomar fuerza. Ya lo había matado, ya lo había dominado, pero cuando empecé a entender, revivió y yo morí. Y hacía que todo el pecado, al ir estudiando la ley, se hiciera mucho más atractivo para Pablo. Romanos 7, versos 7 al 8, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pues yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y aquí Pablo está siendo bien franco y te está diciendo un pecado que tenía. ¿Qué pecado tenía? La codicia.
Entonces Pablo andaba codiciando por un lado, por otro, cuanta cosa se le ofrecía, y andaba de codicioso, y así practicaba la codicia a diestra y siniestra. Pero de pronto, cuando empieza a estudiar la ley, llega al 10º mandamiento, dice, no codiciarás. Ups. No, pues yo codicio bastante. No codiciarás. Entonces el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y a lo mejor pasaba una mujer y le decía al pecado, mira, voltea a verla. No, no quiero, voltea a verla, hombre. Mira, ahí está la que te gusta. Y produjo en mí toda codicia. Pero sin la ley el pecado está muerto. Porque yo antes pues, vivía sin ley, no me importaba, codiciaba y ya. Pero de pronto empecé a entender la ley y yo era bien codicioso y me culpó el pecado. Entonces empieza a haber una lucha mental. Y dentro de esa lucha dice, ¿será que la ley es mala? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? O sea, si te hace sentir tan mal la ley, pues entonces la ley está mal. Y todo ese tipo de luchas que llegó a tener Pablo, nosotros también podemos llegar a veces, ¿estaré bien? ¿Estaré mal? ¿Será una secta? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré haciendo lo incorrecto? ¿Será bueno esto que estoy haciendo de buscar a Dios? ¿O no? Ese tipo de luchas te vienen. Y se desata una guerra en tu mente. Y Pablo tenía esas luchas y decía, de ninguna manera, la ley no puede estar mal. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley me enseñó el pecado. Y en esta lucha por la carne, lo primero que conquistó Pablo fue su mente. Fíjate bien, Romanos 7, versos 13 al 14 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Y qué te está diciendo aquí cuando dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado? Yo soy un esclavo, yo estoy vendido. Yo no me pertenezco. Soy carnal, vendido al pecado, es mi dueño, es el pecado. No tengo libertad. Soy un siervo del pecado, no soy un siervo de Dios. Me doy cuenta de que la ley es buena, de que es justo, y empieza a tener una doble vida. Dentro de una misma persona, dos personas. La ley es espiritual, mi mente aprueba la ley, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Es una tragedia, es una dualidad. Por citar un ejemplo, hay un trastorno que se llama trastorno de identidad disociativo, que le pasa a una persona cuando sufre mucho, en especial antes de los 7 años. Y si esa persona tuvo un abuso extremo y repetido, a veces abuso sexual o emocional, la personalidad en la etapa en la que se le está formando queda distorsionada y a veces para paliar el sufrimiento se escapa en una desconexión de una realidad que le es muy dura, y para que sobreviva mentalmente genera varias identidades dentro de la misma persona. A tal grado que a veces se porta como un niño y a veces agarra el rol de un adulto. Y a veces es un anciano, y a veces empieza a tener varias personalidades. Y llega a ser tan fuerte el trastorno que incluso no recuerda la persona lo que hizo mientras estaba en la otra entidad, digamos, que estaba al mando. Y tiene una sensación de observarse desde afuera, como si no fuera dentro de mí, desde afuera. Y presenta al mundo como algo irreal y manipulable, y a fin de cuentas te presentan 2 o más estados de personalidad distintas. Entonces Pablo es un ejemplo simplemente. Pablo toma un símil y te dice, yo tengo 2 personalidades dentro de mí. Una personalidad que quiere la ley, lo que es justo, lo que es correcto, lo que es bueno. Y otra personalidad que soy yo, que quiero el pecado y estoy vendido al pecado y estoy esclavo al pecado y no puedo dejar de pecar y quiero irme tras la codicia, tras la maldad, tras el pecado. 2 seres viviendo dentro de mí.
es una lucha. Es una guerra a muerte, donde estoy yo siendo esclavo por mi amo que está dentro de mí y no me suelta. Y él, cuando sigue avanzando, se identifica con la mente, pero lucha contra otro Pablo que es esclavo. Romanos 7, versos 15 al 17 dice: pero lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si yo no quiero, eso hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces empieza a describir la esclavitud que vivía Pablo. No quiero codiciar, pero lo hago. No quiero aborrecer, pero aborrezco. No quiero, entonces me siento en una opresión total. Se sentía tan mal, como una pequeña locura. No lo hago yo, el pecado que mora en mí. Se está como disociando, como que Pablo se está volviendo loco, como que el pecado te tensa tanto que ya no piensas ni actúas de una manera normal. Ese Pablo que estuvo lleno de revelaciones, que era tan listo, que era imparable, que era un hombre que debatía y estaba lleno de la verdad, conocedor de secretos celestiales, tuvo una época de confusión total y de opresión total enorme. Por lo tanto, nosotros tenemos esperanza. Nosotros podemos enfrentar la adversidad. Nosotros podemos enfrentarnos a nosotros mismos como Pablo lo hizo. Escarbó en su propia alma y se sentía lleno de confusión. Lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero y ya no lo hago yo. Y apruebo que la ley es buena. Es el pecado que mora en mí. Una persona esclava. Y en esa esclavitud la brecha se hace cada vez más grande. Romanos 7, versos 21 al 23 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de la mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Como que se aclara el panorama de esa guerra interna que tiene él. Yo quiero hacer el bien. Yo quiero un hombre interior que sea de Dios. Pero veo otra ley. Hay dos seres dentro de mí peleando. Mi cuerpo, mis impulsos, mi lucha. Y el pecado que mora en mí, que está en mi cuerpo, me lleva esclavo al pecado. Y mi mente anhela a Dios. Quiero lo de Dios. Quiero que Dios me ayude, me bendiga, me cambie. Dos seres dentro de uno mismo. ¿Por qué se da esto? El apóstol Santiago lo explicó. Santiago 1, versos 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no te puso todos esos rollos mentales, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Cómo empezó todo? Pues porque tú eres tentado en aquello que te gusta. Señor Pablo le gustaba codiciar. Bueno, pues te vas atrayendo la codicia. Codicias por un lado, por otro. Y al rato estás lleno de confusiones y de esclavitud. No Dios te tentó. No Dios te envía las tentaciones. Tú te fuiste a meter. Y podrán ser diferentes esclavitudes, porque a lo mejor uno es tentado a la pereza. Otro es tentado a evadir sus responsabilidades y le encanta ser la víctima. Y siempre quiere que todo el mundo le cargue y le haga todo, porque no quiere hacer nada, porque es flojo. O porque es cobarde, o porque no quiere enfrentar. Y otro es tentado a la avaricia, y otro es tentado a la soberbia, y otro es tentado a la amargura, y siempre victimizándose, y siempre recordando lo que le hicieron, y con rencor, y con rencor, y con rencor. Otro a la mentira, al engaño, al fraude. Hay de todo tipo de tentaciones, a la tibieza, según nuestra concupiscencia. Y algunas tendencias no son tan mal vistas en la sociedad, ¿no? El borracho, a lo mejor el drogadicto que ya está en la calle, quizás perdido, ahí drogándose todo el tiempo, es muy mal visto. Pero quizás el avaro, empresario, no es mal visto. Pero Dios a todos los ve mal y necesitados. No importa cómo te ve la sociedad, Dios te ve esclavo. Por tanto, Dios habla que la solución para salir de eso
Es un milagro que tiene que ver con cambiar nuestra propia naturaleza. Ezequiel 36, versos 26 al 27 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros el corazón de carne y de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros un espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Necesitas cambiar tu esencia. Necesita haber un milagro dentro de ti. Algo que venga y te quite ese corazón viejo y podrido que tienes y te ponga un corazón nuevo. Como me estaba describiendo en la semana un hombre su salvación y me decía: yo vi a Cristo que llegó con una lanza, me la puso en el corazón, me la rasgó, me la quitó y me quitó una culpa. Estaba lleno de rencor contra mis padres, estaba lleno de rencor contra muchas personas y de pronto sentí una paz y una gracia y una bendición. Y esa revelación de Cristo, ¿cómo la disfrutaba y cómo la describía? Dios le quitó todo ese corazón sucio y le dio un corazón nuevo. Para que no vivas en dos esencias, hay que matar a una. Y Dios, si quieres matar a ese corazón de carne, te pone un corazón nuevo. El punto culminante del testimonio de Pablo se da cuando a la esclavitud la compara con tener un cuerpo muerto atado a él. Romanos 7, 24 al 25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Fíjate cómo te describe a una persona que aborrece su estado. Y te dice: soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué es eso de que me va a librar de este cuerpo de muerte? Bueno, Pablo está haciendo una alusión antigua a una costumbre que hacían los tiranos, que de hecho Virgilio la narró en la Eneida. Ataban a un cuerpo muerto, a un hombre vivo, y lo obligaban a que lo cargara hasta que él mismo se moría por contagiarse con la materia putrefacta. Entonces imagínate, se suelta una peste y te agarran aquellos tiranos y te amarran un cadáver ahí al lado. Y ese cadáver enfermó de una enfermedad muy grave y tú lo tienes aquí, está podrido el cadáver y está, aparte de toda la suciedad, se está hinchando, se está poniendo morado, negro, apesta, y aparte trae la enfermedad que mató a aquel pobre que tú tienes amarrado. ¿Y qué pensaba una persona así? A veces así los mataban. Qué crueles eran los tiranos. ¿Cómo te mataban? Te amarraban a un muerto de una tragedia y ahora tú te ibas a contagiar de ese muerto. Entonces todo el tiempo tratabas de quitarte el muerto, todo el tiempo tratabas de no estar al lado del muerto hasta que te contagiaba eso y te morías tú. Y era horrible porque pedías: al rato yo voy a estar yo también negro, al rato yo también me voy a hinchar y voy a explotar, y hasta que te morías. Entonces Pablo usa esa figura y dice: soy miserable, porque un tirano me amarró a este cuerpo muerto y porque no me puedo librar de él. ¿Cómo me puedo quitar este cuerpo muerto? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo estarías tú si tuvieras un cuerpo de un cadáver al lado, amarrado a ti? ¿Qué estarías haciendo? Quítamelo. Rogando porque te quitaran ese cuerpo. Pero sabes, tú estás al revés. Tú estás maquillando el cadáver. Tú le estás poniendo ropita al cadáver para que no se vea mal. Tú estás disfrazando el cadáver, pero no te sientes miserable, no te sientes esclavo, no te sientes: soy miserable, quítame esto de encima. Porque si te sientes como Pablo se sentía, hay uno que vino a librar a los cautivos y hay uno que te puede ayudar. Pero si estás lleno de soberbia, y no estoy tan mal, no está tan mal mi cadáver, hasta lo maquillas y le pones ahí chapitas para que no se vea tan mal. No hay salvador para ti. Estás como cuando dice Jesús: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Ay, ¿no es este el hijo del carpintero? No deseas un salvador. Vas cargando tu cadáver por todos lados y no te da asco. ¿Qué hacer?
ahondar en tu corazón y verlo. Dejar de estar contento con ese estado. Lanzarte a la conquista. Y buscar a Dios para que te muestre tu cadáver y te enseñe tu estado necesitado y te lleve a la salida. ¿Cuál es la salida? Romanos 8, versos 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. O sea, Pablo alcanzó la libertad porque vio su esclavitud. Y te dice, sin poderme librar de todo eso, llegué a Cristo. Y me dijo, no hay ninguna condenación que yo no pueda romper. Te doy un corazón nuevo. Te libro del pecado de la muerte. Te cambio. ¿Qué necesitas? Ve tu corazón y busca a Cristo. No simplistamente, no, yo ahí superficialmente lo voy a ver. No vas a ver nada si lo haces superficial. Hazlo profundamente y Dios te va a ayudar. Está en ti. Dios lo puede hacer si tú quieres. Esfuérzate y un milagro pasará en ti. Sé superficial. Una prédica más, te vas a endurecer. Te vas a ir con tu cadáver como entraste. Y no vas a hallar la salvación. Cristo se presentó en la sinagoga. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Ninguno se paró de rodillas y le pidió, líbrame. ¿Habrá alguno que se quiera parar y ser librado? Y le digas, quítame este cadáver que traigo aquí cargando. Lo puede hacer si tú lo quieres ver. Con esto terminamos. La tarea es obvia. Vayamos a buscar a Jesús, a entender nuestra culpa, a buscar su gracia y Él complete su mensaje en aquellos que quieran ser profundos. Seguimos con la continuación de este mensaje el próximo domingo. Busquemos a Dios de todo corazón. Él nos quiere llevar a un buen puerto. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.